Estamos, hermano, en la historia y la salvación, estamos viendo ese pecado de Saúl de desconfianza, ese pecado de no saber esperar en Dios. Y leímos ese texto de 1 Samuel 13:13, donde Samuel le dijo a Saúl que había obrado como un tonto y que por no haber cumplido la orden que Yahvé le había dado a él, Yahvé había asegurado el reinado, pero a otra persona, ya que Yahvé se había buscado un hombre a su gusto para hacerlo rey de su pueblo, ya que tú, le decía a Saúl, no has cumplido lo que él te había ordenado. Y Saúl siguió cometiendo otros pecados. Y en la primera de Samuel, capítulo 15, dice que Saúl no cumple las órdenes de Dios respecto a Amalec. Y es que Dios le había dado unas órdenes y Saúl no obedeció. ¿Te recuerdas, hermano, la ley del anatema, que era eliminar todo, inclusive al rey de los amalecitas? Y Saúl no cumplió la ley del anatema, así como lo hizo Acab en tiempos de Josué. Y la primera de Samuel, capítulo 15, el 8 al 9, dice así. Mira, hermano, cómo comete otro pecado Saúl, infringiendo la ley del anatema, que significa eliminar todo, inclusive al rey de los amalecitas, porque todo eso es maldito y no puede quedarse uno con nada de ello. Pero Saúl tomó vivo a Agag, rey de los amalecitas, pero pasó a cuchillo a todo el pueblo. Saúl y su gente dejaron con vida a Agag y lo mejor de sus rebaños y ganados, vacunos y corderos gordos. En una palabra, no quisieron condenar a la destrucción nada de lo bueno que había. En cambio, sacrificaron lo que no servía o que era sin valor. Palabra de Dios. ¿Te recuerdas entonces el pecado que se cometió similar cuando ese pueblo estaba allá en la conquista de la tierra prometida? Cuando después de la toma de Jericó no pudieron conquistar una población pequeña llamada Ai, porque no pudieron lograr esto y hasta tuvieron unas bajas entre los soldados. Hermano, ¿te recuerdas por qué no pudieron lograr eso? ¿Te recuerdas que hubo uno que no cumplió la ley del anatema? Y eso fue Acab. Destruir todo sin excepción. Esto es lo mismo que acaba de hacer Saúl, quien conservó algunas cosas para sí. ¿Y qué hace Yahvé entonces con Saúl? Y eso lo dice primera de Samuel capítulo 15 versículo 10. Dice que descarta a Saúl como rey y le dice a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes. Palabra de Dios. ¿Y qué hace entonces Samuel? Dice que Samuel reprendió a Saúl, y eso lo dice el versículo siguiente, 1 Samuel 15, 16 al 19. Mira cómo Samuel reprendió a Saúl por haber cometido esa infracción hacia la ley del anatema. Saca tu palabra, 1 Samuel 15, 16 al 19. Samuel dijo a Saúl: Yahvé te envió al combate con esta misión. Anda y acaba con todos esos pecadores, los amalecitas. Hazles la guerra hasta que no quede ninguno. ¿Por qué entonces desobedeciste a Yahvé? ¿Por qué te has abalanzado sobre el botín y has hecho lo que no le gusta a Yahvé? Palabra de Dios. Y dice que Saúl le responde y él se excusa, pero no se arrepiente, no reconoce su pecado. Y eso está en los versículos siguientes, ahí en 1 Samuel 15, 20, 21. Escucha cómo Saúl le respondió a Samuel. Saúl respondió a Samuel: yo hice lo que me ordenó.
traje prisionero a Agag, rey de Amalec, y condené a muerte a todos los amalecitas. Pero del botín el pueblo ha tomado las ovejas y vacas, lo mejor para sacrificarlo a Yahvé en Gilgal. Palabra de Dios. Aquí no se arrepiente, solamente pone una excusa y va a haber una respuesta de Samuel. Y ahí le dice, entonces Samuel dijo, a Yahvé no le agradan los holocaustos y los sacrificios, sino que se escuche su voz. La obediencia vale más que los sacrificios. La docilidad tiene más precio que la grasa de corderos. La rebeldía es tan grave como el pecado de los adivinos. Tener el corazón porfiado es como guardar ídolos. Puesto que tú has descartado la orden de Yahvé, Él te ha descartado como rey. Palabra de Dios. ¿Qué crees tú que significa que Dios quiere más obediencia que sacrificios? Y es que nuestros sacrificios son aceptados por Dios cuando estos parten de una conciencia recta. Sin embargo, cuando uno entrega alguna ofrenda a Dios o una ayuda caritativa a alguien, uno da algo que le pertenece. Sin embargo, cuando uno obedece a Dios, uno está dando la más grande de sus posesiones, que es nuestra propia libertad, nuestra propia voluntad. Y de ahí podemos sacar una enseñanza bien importante de ese episodio, y es que a Dios hay que obedecerlo en todo, sin apartarnos de ninguna de sus órdenes. La obediencia es de suma importancia, y Saúl no solo fue desobediente, sino que tampoco se arrepintió en verdad. Y dice que él buscó una excusa muy bien elaborada, pretendiendo mostrar buenas intenciones al reservarse el botín de guerra, pero eso no es arrepentimiento. Esa verdadera razón de la conducta de Saúl está ahí en 1 Samuel 15:24, en donde Saúl le dice a Samuel, Saúl dijo a Samuel, he pecado desobedeciendo la orden de Yahvé y tus mandatos, porque tuve miedo al pueblo y lo escuché. Palabra de Dios. Y al final, ¿cuál es la respuesta de Saúl ante su pecado? ¿Cuál es la respuesta final de Saúl ante su pecado? Hoy Yahvé te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro mejor que tú. Le están diciendo a Saúl. Y ahora mira, hermano, en 1 Samuel 15:25 en adelante, ahora pues, perdona mi pecado, por favor, y ven conmigo a adorar a Yahvé. Como Samuel se daba cuenta para marcharse, se daba vuelta para marcharse, Saúl lo tomó del extremo del manto que se arrancó. Entonces Samuel declaró, hoy Yahvé te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro mejor que tú. Palabra de Dios. Él dice que se arrepiente, pero veamos lo que termina diciendo Saúl a Samuel entonces. Y dijo Saúl, he pecado, pero con todo te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vengas conmigo para que adoremos a Yahvé. Palabra de Dios. ¿Habrá verdadero arrepentimiento en esas palabras de Saúl? Y es que lo que está pidiendo es que se olviden de su pecado y que todo continúe igual. Y en la próxima predicación, hermano, compararemos esta actitud de Saúl con el pecado del rey David, que también cometió un pecado, pero hay diferencia
entre el arrepentimiento de uno y de otro. Y con esas predicaciones, con esas enseñanzas, ¿qué podemos sacar de las actitudes de Saúl? Ahí pensando qué podemos aprender de todo ese comportamiento de Saúl, de esa desobediencia, el no acatar la voluntad de Dios, el adelantarse a sus planes, el no confiar en la providencia de Dios. Ahí de la mano de María Santísima, en su corazón inmaculado, pensemos qué enseñanzas podemos sacar, qué nos querrá decir ese Padre bueno a nosotros hoy, qué tanto de Saúl hay en nuestro corazón, cómo obedecemos nosotros los mandamientos que Dios nos da a nosotros, cómo estaremos actuando nosotros, hermano. Hoy ahí entonces, en el corazón de María Santísima, sigamos rezando el rosario, meditando la Escritura, especialmente la pasión, la muerte y resurrección de Jesús.